El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. En el domingo del Corpus Christi, veneramos a nuestro Señor, adoramos lo que celebramos, primero en la Eucaristía y luego en la adoración constante eucarística, que no sea solo un instante decorativo de nuestras celebraciones, sino que realmente sea la adoración filial al Dios hecho carne en medio de nuestra comunidad, en cada altar, en cada Eucaristía. Hermanos y hermanas, iniciemos el programa de este domingo. Mira cómo aclara en la cordillera, cómo florece el resplandor del sol, cómo la fría mañana se entibia, cómo Dios nos da un día más de amor, y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Y de nuevo despertamos a la vida, a entregarnos por entero a la labor. Si pudiera detener esta rutina y dar gracias porque existo hoy, cambiaría como todo cambiaría por completo nuestra posición de egoísmos y de falsas apariencias, cambiaría nuestro falso amor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. En el último rincón de mi pieza, oh, en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Catequesis del Papa León XIV sobre el rito, el signo, el símbolo, elementos de la Sagrada Liturgia. Al continuar su catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, particularmente sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, el Papa León XIV aseguró este pasado miércoles 3 de junio que la experiencia de una liturgia viva y devota es el mejor recurso para volver a despertar en todos esa apertura al encuentro con Dios, que en la lógica de la encarnación
solo puede tener lugar involucrando a todo el hombre, espíritu, alma y cuerpo. A continuación, el texto completo de la catequesis del Papa León XIV sobre el rito, el signo, el símbolo, elementos de la Sagrada Liturgia. Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la constitución conciliar Sacrosanctum Concilium, queremos pararnos a reflexionar sobre algunos elementos que constituyen la Sagrada Liturgia, como el rito, el signo y el símbolo. El Concilio Vaticano II, beneficiándose del valioso trabajo del movimiento litúrgico, nos ha ayudado a redescubrir una verdad muy viva en la conciencia de la Iglesia antigua y en la enseñanza de los padres. Los ritos de la liturgia cristiana no son un revestimiento exterior del ministerio sacramental, un conjunto de ceremonias arbitrarias, sino que son la mediación eclesial a través de la que nos llega el don divino. Precisamente por eso el concilio invita a comprender el Mysterium Fidei, que se realiza en la liturgia a través de los ritos y de las oraciones. El rito da forma a la acción litúrgica y a través de ella nuestra vida, generando en nosotros una sensibilidad espiritual que nos hace capaces de saborear la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Naturalmente eso sucede si nosotros no nos quedamos al margen o como espectadores mudos respecto a la liturgia, sino que participamos con todo nuestro ser, cuerpo, mente y corazón, en obediencia al mandato del Señor. A través del sagrado rito nos formamos en la escucha de la palabra de Dios, en la acción de gracias y en la adoración, en el hecho de compartir de forma fraterna y en la comunión eclesial. Descubrimos que somos una asamblea de muchos rostros, reunidas por la misma fe. El rito nos implica en una secuencia de gestos y de oraciones bien definida, que a veces puede contrastar con nuestra tendencia individual a la espontaneidad. Su lógica no consiste en encorsetar la libertad en esquemas. Al contrario, con la sobriedad solemne de sus ritmos, el rito interrumpe actividades frenéticas, reconduciéndonos a lo esencial. Descubrimos así otra dimensión de la acción, que no se rige por los cálculos productivos, y otra experiencia del tiempo y del espacio. En el rito experimentamos una lógica de gratuidad, encontramos un descanso que regenera el corazón, reconocemos que nos precede la gracia divina, aprendemos a vivir a un ritmo habitado por el Espíritu Santo. La gramática del rito está entretejida con los signos y los símbolos propios de la liturgia. En ella, como afirma el concilio, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica profundiza el valor de estos signos, recordando que su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfilan los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo. Es emblemático el signo del agua, de los orígenes de la creación al diluvio, del paso del Mar Rojo al Jordán, hasta el agua que brota del costado de Cristo y se convierte en signo sacramental de la inmersión de su muerte y resurrección. Signo y símbolo son términos que a menudo se usan como sinónimos. En realidad, un signo es simbólico cuando es capaz de remitir no solo a una idea, sino a todo un sistema de significados y de valores. Así, por ejemplo, cuando se nos rocía con agua bendita,
se reaviva en nosotros la conciencia del don recibido con el bautismo y nuestra adhesión a la vida nueva en Cristo. En segundo lugar, los símbolos tienen esencialmente un carácter práctico, siendo sobre todo acciones más sencillas y comunes, como arrodillarse y darse la paz, o más exigentes, como los actos que constituyen cada sacramento. Sobre todo los símbolos tienen una dimensión singular, performativa y transformadora, tanto hacia los elementos materiales que los componen, como hacia aquellos que entran en contacto con ellos, generando pertenencia, tocando el corazón y la mente, suscitando auténticas relaciones eclesiales. En la carta apostólica Desiderio Desideravi, el Papa Francisco, haciendo suya una afirmación de Romano Guardini, identificaba la primera tarea del trabajo de la formación litúrgica. El hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Necesitamos dejarnos educar por los ritos de la liturgia, cuidando con delicadeza y sin arbitrariedad la belleza de nuestras celebraciones y comprometiéndonos con una auténtica mistagogía. La experiencia de una liturgia viva y devota acompañada por una oportuna catequesis mistagógica es el mejor recurso para volver a despertar en todos esa apertura al encuentro con Dios que en la lógica de la encarnación solo puede tener lugar involucrando a todo el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse formar por los ritos de nuestras celebraciones, participando activamente en ellos, para que estos verdaderamente sean un encuentro vivo con el Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. León XIV nombra a una mujer laica prefecta del Dicasterio para la Comunicación. María Montserrat Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de la EWTN News, sucederá a Paolo Ruffini en noviembre, continuando el camino de reforma y renovación iniciado por el Papa Francisco. El Papa León XIV ha nombrado a María Montserrat Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de EWTN Noticias, prefecta del Dicasterio para la Comunicación a partir del 1 de noviembre de este año 2026. Nacida en Ciudad de México, Alvarado obtuvo títulos académicos de la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington. De 2009 a 2023 ocupó puestos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, participando en iniciativas dedicadas a la defensa de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana. Desde 2023 ha desempeñado el cargo de presidenta y directora de operaciones de EWTN Noticias, la división de noticias de la Eternal World Television Network, supervisando plataformas mediáticas internacionales que producen contenido en 7 idiomas a través de la televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales. Con el nombramiento de Alvarado, el Papa León XIV continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana, iniciado por el Papa Francisco. Se ha visto como se ha confiado a fieles laicos, hombres y mujeres, puestos de liderazgo y responsabilidad al servicio de la Iglesia Universal. Alvarado es la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede. Creado por el Papa Francisco en el 27 de junio de 2015, como parte de la reforma de la Curia Romana, el Dicasterio para la Comunicación supervisa los sistemas de comunicación de la Santa Sede, entre los que se incluyen Vatican News, Radio Vaticana, Lío Osservatore Romano, Vatican Media, un servicio de foto, audio y video, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la Editorial Vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana, además de las funciones operativas tecnológicas que le han sido asignadas. El dicasterio también profundiza y desarrolla los aspectos propiamente teológicos y pastorales de la actividad de la Iglesia en el ámbito de la comunicación. Alvarado sucederá a Paolo Ruffini, a quien el Papa Francisco nombró en 2018 como primer prefecto laico de un dicasterio de la Curia Romana, y que cumplirá 70 años el próximo mes de octubre.
En una declaración publicada tras el anuncio, Alvarado afirmó: aunque este nombramiento ha sido inesperado, lo recibo con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado, y estoy agradecida a Paolo Ruffini por su liderazgo a lo largo de los últimos años, y espero continuar con amistad y esperanza, y la importante labor de fortalecer el dicasterio para que pueda seguir sirviendo a la Iglesia en Roma y en todas partes para comunicar a Cristo al mundo. Ruffini envió una carta a los empleados del dicasterio para la comunicación y declaró: el dicasterio lleva grabado en su propio ADN el deber de mantenerse constantemente en sintonía con el mundo de la comunicación, en rápida evolución. Desde el momento en que nacimos como institución, nuestra estrella guía ha sido y sigue siendo esta: no detenernos nunca, pasar el testigo sin dejar de correr, estar presentes aquí y ahora, en este mismo instante, como piedra de toque de una comunicación que es instrumento de una comunión que crece con el tiempo. He entrado en la recta final de la carrera, antes del momento en que, en el largo viaje que es nuestra vida laboral, al haber alcanzado 70 años, la edad fijada para la jubilación, pasaré el testigo a Montserrat Alvarado como próxima prefecta. Nos conocemos bien, y en los últimos meses trabajaremos en estrecha colaboración en el espíritu de comunión que nos une en la Iglesia. Agradezco a la gran familia del dicasterio, añadió, el camino que hemos recorrido juntos durante estos 8 años. Iniciamos ahora el proceso que se desarrollará en los próximos meses para una transición fluida, con el fin de ayudar al dicasterio a seguir creciendo al servicio del Santo Padre y en su misión de servir con espíritu de unidad y apertura. Michael P. Warsaw, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de la EWTN, afirmó que Alvarado se había ganado la confianza y el respeto de todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado durante sus años en la cadena. Añadió: le ofrecemos nuestras oraciones, nuestro ánimo y todo el apoyo de la familia EWTN, ahora que emprende esta importante misión al servicio de Papa León XIV y de su pontificado. Fuente: Vatican News. El Papa: que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo. A pocos días de grandes competiciones deportivas como la Copa Mundial de Fútbol, el Papa León XIV dedica su intención de oración del mes de junio a los valores del deporte, para construir comunión y fraternidad en la historia, y además propone el deporte como escuela de fraternidad, instrumento de paz y espacio de encuentro. A través de la campaña Reza con el Papa, la Red Mundial de Oración del Papa anima cada mes a los fieles a unirse a las intenciones del Santo Padre. Por ello, en el mes de junio, la invitación es a rezar para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas, promoviendo el respeto, la solidaridad y el espíritu de superación. Al inicio de su oración, el Papa León eleva su súplica al Señor de la vida, dando gracias por el don del deporte, por quienes glorifican a Dios con el ejercicio de sus cuerpos, por las amistades que nacen en la cancha y la alegría de jugar en equipo. El pontífice pide que el deporte sea siempre escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía, espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia. También expresa cómo el deporte tiene un lenguaje universal que acerca culturas, une pueblos y siembra respeto, solidaridad y superación personal. Al final de la plegaria, el Papa se dirige a Dios, suplicando que nunca falte en nosotros tu espíritu, que nos hace un solo equipo, unido contigo para construir comunión y fraternidad en la historia. En poco más de un año de pontificado, no es la primera vez que el Papa León XIV pone la mirada en los valores del deporte. De hecho, el 15 de junio de 2025, en el Jubileo del Deporte celebrado en Roma, habló sobre el deporte como una herramienta de paz.
El deporte es un camino para construir la paz, porque es una escuela de respeto y lealtad que hace crecer la cultura del encuentro y la fraternidad. En su homilía de la misa ese mismo día, el pontífice señaló además que en una sociedad marcada por la soledad, en la que el individualismo exagerado ha desplazado el centro de gravedad del nosotros al yo, terminando por ignorar al otro. El deporte, especialmente cuando se practica en equipo, enseña el valor de la colaboración, de caminar juntos, convirtiéndose así en un importante instrumento de recomposición y encuentro entre los pueblos. Más recientemente, el pasado mes de abril de 2026, al recibir a los atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán Cortina, León XIV insistió en esta misma visión. En la época actual, tan marcada por polarizaciones, rivalidades y conflictos que desembocan en guerras devastadoras, su compromiso adquiere un valor aún mayor. El deporte puede y debe convertirse verdaderamente en un espacio de encuentro, no una exhibición de fuerza, sino un ejercicio de relación. Para el Papa, los deportistas están llamados a ser testigos de un lenguaje universal, competir sin odiarse, ganar sin humillar, perder sin perderse. De hecho, la cultura del deporte como un instrumento de paz viene de siglos de historia, en los mismos orígenes de los Juegos Olímpicos. La tradición de la tregua olímpica, conocida en la antigua Grecia como Equiceiria, nació en el siglo IX a.C., como un acuerdo entre ciudades-estado en conflicto para garantizar la participación segura en los Juegos, convirtiendo el deporte en un puente de diálogo y convivencia pacífica. Retomando ese espíritu, el Comité Olímpico Internacional revivió este concepto en los años 90, con el objetivo de aprovechar el poder transformador del deporte como herramienta de paz y de reconciliación. El director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre Cristóbal Fornes, expresa: el deporte es uno de esos espacios únicos donde la humanidad se encuentra de verdad. Es un puente de diálogo que trasciende fronteras, lenguas e ideologías. En la cancha, en la pista, en la piscina, personas de culturas y naciones distintas comparten el esfuerzo, el sacrificio, la alegría de la victoria y el dolor de la derrota. El deporte nos enseña la constancia, la disciplina, el valor del trabajo bien hecho, la humildad ante los propios límites y quizás lo más bello, nos recuerda que nadie vence verdaderamente solo. Necesitamos al otro. Por eso el Papa nos invita a rezar para que esos valores tan humanos, el respeto, la solidaridad, la superación personal, no queden solo en el campo de juego, sino que transformen nuestra manera de vivir juntos en el mundo. La Red Mundial de Oración del Papa es una obra pontificia confiada a la Compañía de Jesús. Está presente en más de 90 países y reúne una comunidad espiritual de más de 22 millones de personas que buscan vivir cada día con disponibilidad para colaborar en la misión de Cristo. En el centro de esta misión están las intenciones mensuales de oración del Papa, que invitan a centrarse en los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. En diciembre de 2020, el Papa Francisco instituyó esta obra pontificia como Fundación Vaticana y aprobó sus estatutos definidos en julio de 2024. Un hito para la dignidad. Se publica la Ley número 21822, integral de las personas mayores, en el Diario Oficial. Este pasado lunes 1 de junio de 2026 se ha marcado un precedente jurídico y social definitivo para el país. En la edición del Diario Oficial
de la mañana del 1 de junio se publicó oficialmente la Ley 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Con esta promulgación concluye un extenso trámite legislativo que unificó mociones parlamentarias y mensajes presidenciales ingresados desde el año 2020, dotando a Chile de una estructura legal robusta, alineada con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La entrada en vigencia de esta normativa responde a una realidad demográfica ineludible. Según datos del último censo, cerca del 19,8% de la población chilena tiene 60 años o más, lo que sitúa al país en una etapa de envejecimiento avanzado. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas advierten que para el año 2050 esta cifra ascenderá al 32,1%, haciendo urgente la actualización de las políticas públicas para garantizar una vejez plena y participativa. El texto legal establece que el Estado, en conjunto con las familias y las comunidades, tiene la obligación directa de respetar, proteger y promover los derechos y libertades de este grupo de la población en igualdad de condiciones. A diferencia de los marcos regulatorios previos, la Ley 21.822 detalla de forma explícita definiciones conceptuales y derechos exigibles. Inclusión de la cuarta edad. Se reconoce formalmente bajo el concepto de persona mayor a quienes tienen 60 años o más, pero se introduce de forma específica la categoría de adulto mayor de la cuarta edad para personas de 80 años y más. Erradicación de la discriminación por edad. Se prohíbe explícitamente cualquier distinción o restricción arbitraria basada en los años de vida. Los actos discriminatorios en salud, educación, trabajo o servicios financieros podrán ser denunciados y sancionados bajo los procedimientos de la Ley Zamudio, Ley número 20.609. Autonomía legal y fin a las barreras arbitrarias. El cuerpo normativo estipula que ningún órgano del Estado o auxiliar de la Administración de Justicia podrá exigir acreditaciones de estado mental o lucidez para la firma de contratos, escrituras o celebración de actos jurídicos por el solo hecho de la edad de la persona, salvo que medie una resolución judicial expresa. Atención preferente obligatoria. Tanto las instituciones públicas como el sector privado deberán garantizar canales de atención preferentes y oportunos, lo que incluye de manera obligatoria sus plataformas digitales de atención. Además, se le exige el uso permanente de un lenguaje claro, simple y adecuado. Las infracciones cometidas por proveedores comerciales serán catalogadas como una violación al derecho a la no discriminación del consumidor. Castigo al abuso patrimonial y económico. Se tipifican las distintas variantes de violencia, sumando al maltrato físico y psicológico el abuso patrimonial y financiero. Cuando este abuso sea cometido por un proveedor comercial masivo, se considerará una agravante especial para la aplicación de multas y sanciones. Derecho a la conectividad. La ley consagra el acceso y manejo de entornos digitales intuitivos y mandata al Estado a promover planes de alfabetización digital adaptados a las personas mayores. Definición de abandono social. Se tipifica formalmente en el artículo 23
como la vulneración grave de los derechos de una persona mayor con dependencia que ponga en riesgo su vida o su integridad física o psíquica, ante la ausencia manifiesta de redes de apoyo familiares o sociales. Frente a estos casos se abren canales de atención preferente en los tribunales de familia. Según destacan académicos de la Universidad Católica y expertos en políticas públicas, este nuevo escenario legal marca un hito porque propone una planificación estratégica a largo plazo. Al establecer una política nacional de envejecimiento con una duración y evaluación fijada a 10 años, se obligará a los distintos ministerios y gobiernos locales a diseñar soluciones habitacionales, espacios públicos y modos de transporte rural y urbano con criterios de accesibilidad universal. Asimismo, los especialistas valoran que la ley incorpore un enfoque de curso de vida. En el ámbito de la salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud deberá dictar una política nacional específica cuyos pilares sean la atención preventiva temprana y el cuidado de la salud mental. En materia de educación, los expertos aplauden que se reconozca este derecho de forma bidireccional. Las personas mayores no solo tienen derecho a ingresar a la educación de adultos o superior, sino también el derecho autónomo de compartir formalmente sus saberes, historias y experiencias con las nuevas generaciones. Desde la sociedad civil y las organizaciones sociales de base, la publicación en el Diario Oficial representa el fin de una larga espera, pero también el inicio de una labor comunitaria profunda para fiscalizar y dar vida a las nuevas herramientas de protección. La publicación de esta ley en el Diario Oficial es un acto de justicia y dignidad largamente esperado por nuestros territorios, destaca Nuri Cayata, responsable del programa de personas mayores de Caritas Chile. Sin embargo, el papel no cambia realidades por sí solo. Hoy nos enfrentamos al desafío de llevar este marco normativo a la experiencia cotidiana de los barrios. Debemos pasar de la mirada asistencialista a una cultura del encuentro y la corresponsabilidad. En Caritas Chile reafirmamos que la organización de base y la gestión comunitaria son la clave para que envejecer con dignidad sea un derecho efectivamente garantizado. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. 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 Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi cuerpo para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí
y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, y de la misma manera el que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El amor no se va, el amor se queda. Los enamorados apuran todo el tiempo que pueden para estar juntos. Y cuando se separan, se llevan en el corazón las palabras, los signos de afecto, el recuerdo de aquellos momentos bonitos y el deseo de volver. La madre que lleva a su hijo al hospital no se separa del hijo hasta que no la echan o le dan de alta. Se dice con mucha razón que estamos más cerca donde amamos que donde vivimos. A miles de kilómetros de distancia podemos estar muy unidos. Estando muy juntos, podemos estar muy distantes. Por ejemplo, los matrimonios que se llevan mal. El amor tiene tanta fuerza que ni la muerte puede con él. Nos arrebata a la persona que tanto amamos, pero no puede arrebatarnos su cariño. Jesús, como era Dios, inventó la manera de quedarse siempre con nosotros a pesar de irse definitivamente al cielo. Eso es el sacramento de la Eucaristía. Se quedó para estar con nosotros, para ayudarnos, para consolarnos, para alimentarnos, para abrazarnos íntimamente. Siempre que celebremos este sacramento, le hacemos presente y recordamos todo lo que nos amó. El amor da y se da. Es el día de la caridad. Es el día en que recordamos que nadie debe ser extraño ni forastero en la gran familia humana. En este día, el Señor nos pone en guardia frente a las excusas de siempre, las que dieron los discípulos a Jesús cuando les dijo que les dieran ellos de comer a la gente en el desierto. Manda que se vayan. En esto no hemos avanzado. Los pobres, los migrantes, los descartados, a veces a la sociedad les estorba. Los queremos desplazar, pero el amor consiste también en darse. En esa bonita parábola del samaritano, este dio lo que tenía, el aceite, el vinagre, el dinero. Pero, ¿qué hubiera pasado si solo hubiera dado eso? Que aquel que estaba tendido en el suelo se hubiera quedado con el aceite, con el vinagre, con la cartera, pero se hubiera muerto. Tuvo que ser él quien lo montara al caballo, lo llevara al posadero, se preocupara personalmente de él. El amor no es estático, sino dinámico. El corazón tiene la función de enviar constantemente al organismo sangre arterial, roja, purificada. En el momento que deja de cumplir su función, se para y se muere. El Papa León XIV recordó que el milagro de los panes no es solo un prodigio, sino un signo que nos recuerda que los dones de Dios crecen en abundancia cuando se ponen al servicio de los demás. Jesús pide a los apóstoles que ofrezcan lo poco que tienen, y es a partir de este gesto humilde de generosidad que todos quedan saciados. Afirmó el Papa, esa dinámica, señaló, alcanza su plenitud en el sacramento de la Eucaristía, donde Dios mismo se ofrece en el pan y en el vino consagrados, aceptando lo que la humanidad le presenta y devolviéndolo como don divino, el cuerpo y la sangre de Cristo. El amor se manifiesta. Y este es el sentido de la procesión. Jesús hoy sale por las calles y las plazas del pueblo para bendecir a todos, a los niños y a las niñas, a los mayores, a los sanos, a los enfermos, a los que creen y a los que no creen, a los que le adoran
y a los que blasfeman contra Él. El Señor solo sabe amar. Por eso manda la lluvia y el sol sobre buenos y malos. A este derroche de amor solo se puede contestar con amor. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. No decimos, pueden ir en paz. Continuamos en una procesión. A este respecto, son bonitas las palabras del Papa. El paso de la Eucaristía entre las casas y por las calles de nuestra ciudad, decía Benedicto XVI, es para quienes viven en ellas una oferta de alegría, una vida inmortal, de paz y de amor. De este modo, dijo la Iglesia, quiere llevar idealmente al Señor Jesús por todas las calles y barrios de Roma. Con este gesto, el Papa quiso sumergir a Cristo en la cotidianeidad de nuestra vida para que Él camine donde nosotros caminamos, para que viva donde nosotros vivimos. Según había dicho en la homilía, caminamos por las calles del mundo sabiendo que Él va a nuestro lado, apoyados por la esperanza de poderle ver un día con rostro descubierto en el encuentro definitivo, afirmó Benedicto XVI. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía.
10 cosas que todo cristiano debe saber del Corpus Christi. A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los fieles a amar la Eucaristía, e incluso hay quienes han dado su vida por protegerla. Hoy, en la solemnidad de Corpus Christi, te presentamos 10 cosas que todo cristiano debe saber en torno a este gran milagro. Primero, Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús, reunido con sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. De esta manera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Segundo, Eucaristía significa acción de gracias. La palabra Eucaristía, derivada del griego Eucaristía, significa acción de gracias y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. Tercero, Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad, en realidad Cristo íntegramente. Asimismo, en el derecho canónico de la Iglesia ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad de Corpus Christi. Cuarto, los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transubstanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. Quinto, se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda comulgar al menos una vez al año, en estado de gracia, y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón con la debida preparación. Sexto, para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y confesarse. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y las medicinas. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediata anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia, pues no basta el acto de contrición. Séptimo, es mandamiento de la Iglesia asistir a misa domingos y día de precepto. Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedido por una causa grave. Octavo, la Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo, y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. Noveno, la fiesta de Corpus Christi
Se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. La solemnidad del Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torete y a sugerencia de Santa Juliana de Montcornillon, después del milagro eucarístico de Bolsena a mediados del siglo XIII. El Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia Universal en 1264 con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días. Y 10, también es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. En el Vaticano, el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior a la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral. El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi en la plaza de San Pedro a las calles de Roma. Hermanos y hermanas, les compartimos el semanario diocesano El Amigo de la Familia. En la página 1, que el deporte sea espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia. El Mundial del Papa. En la página 2, Iglesia, testigos de la palabra. Conversación con el sacerdote diocesano de Magallanes, Marco Bubinich Martinich, sobre la importancia de participar en esta instancia formativa comunitaria en camino a los 80 años de nuestra diócesis. Esta entrevista es una invitación para participar de la Escuela de Invierno 2026, desde el 29 de junio al 3 de julio. En la página 3, Pastoral Juvenil de la Parroquia Cristo Obrero comparte con los adultos de la sede. Puerto Natales celebra sus 115 aniversario. Arreglos en la techumbre de la parroquia María Auxiliadora del Carmen de Puerto Natales. Aniversario Club Adulto Mayor de la Comunidad Dios Padre. Eucaristía en el Día Nacional de la República de Croacia. Almuerzo comunitario de la parroquia Santa Teresa de los Andes. Misa de aniversario de la Pascua del general José Alejandro Bernales. El próximo 12 de junio, celebración de la fiesta patronal de la Iglesia Catedral, el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Habrá adoración eucarística desde las 8 de la mañana hasta las 18:45, para las 19 horas celebrar la Eucaristía. Hoy domingo, solemnidad de Corpus Christi, procesión a las 17:30 horas, misa a las 19 horas. Todo esto en la Iglesia Catedral. En la página 4, además de las lecturas de esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, tenemos la oración de la secuencia de este día del Corpus Christi y la agenda del pastor. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 7 de junio, en la solemnidad de Corpus Christi, les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán en esta semana que se inicia, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 7 de junio, San Claudio y Santa Claudia. Mañana lunes 8, San Armando. El día martes 9, San Efrén. El día miércoles 10, Santa Paulina. El día jueves 11, San Bernabé y Santa Trinidad. El día viernes 12, San Onofre. El día sábado 13, San Antonio. Y el próximo domingo 14, San Eliseo. Queridos hermanos, queridas hermanas, finalizamos este espacio radial dando dos invitaciones. Una, a las 4 de la tarde, hoy es 7 de mes, por lo cual celebramos la Eucaristía en el Santuario de Jesús Nazareno, pensando y recordando al patrono del pan y del trabajo, a San Cayetano. Y hoy,
Corpus Christi, donde el pan del Señor hecho Eucaristía se hace donación hacia los hermanos, doble sentido tiene esta celebración que vivimos en nuestra comunidad. La segunda invitación es a las 5:30 de la tarde a vivir la procesión del Santísimo Sacramento desde la catedral para luego celebrar junto la Eucaristía a las 19 horas. Hermanos y hermanas, que sea un bello día del Corpus Christi. Que esté muy bien y que el Señor nos bendiga a todos. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Domingo en Familia, un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.